A nombre del programa Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Prevenir la violencia de lo individual a lo colectivo, que serán impartidas por la maestra Berta Obregón y el maestro Luis José Ubando del Instituto de Estudios de la Pareja. En esta ocasión, la conferencia se titula Acompaña adecuadamente el proceso de tus adolescentes. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para dar inicio, cedo la palabra a la coordinadora del programa Prevención de la Violencia, Guillermina Guevara. Pues nada, doy la cordial bienvenida a todas y a todos los participantes de los 32 estados de la República. Es un gusto cerrar este ciclo de conferencias de lo personal a lo colectivo con esta conferencia impartida por el maestro Luis José Ubando. Nada, no me queda más que decirles que ojalá esta herramienta y esto que nos va a compartir el maestro sea de gran utilidad para todos y todas. Estoy convencida que la prevención de la violencia empieza por cambiar nuestras actitudes y nuestros pensamientos, conocimientos y creencias acerca de muchos procesos de la vida. Enhorabuena y disfruten la conferencia. Y nada, paso la palabra al maestro Alex para que haga favor de hacer la presentación formal. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Guillermina. A continuación me permito leer una breve semblanza del maestro Luis José Ubando, quien es licenciado en Relaciones Industriales y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, además de tener una especialidad en terapia de parejas. Ha impartido cursos y talleres en instituciones como Comisión Nacional de Valores y Fianzas, Fonatur, Centro Cultural Helénico, Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Es socio fundador de la Asociación de Desarrollo Humano de México, en donde ha participado en congresos diversos. Ha participado también en programas de radio y televisión y actualmente es director, socio fundador, docente y terapeuta del Instituto de Estudios de Pareja SC. También es autor de los libros La relación de pareja, un camino al desarrollo, Caminos de transformación y La relación de pareja, el juego de los opuestos, entre otros. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al maestro Luis José Ubando. Buenos días, maestro. Buenos días, Alex. Buenos días a todos. Muy agradecido con todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión, que han trabajado mucho. Y en esta ocasión, para tratar este tema que es de gran importancia, se refiere a la etapa de la adolescencia, tiene una importancia y una trascendencia que va más allá de lo individual. Les puedo decir que tiene una repercusión en lo colectivo, además de el efecto que puede tener en cada persona. Puedo decir que desde el punto de vista colectivo, la manera como la generalidad de los jóvenes salen de la crisis de la adolescencia es un factor determinante para el tipo de sociedad que construimos. Y desde un punto de vista individual, puedo decir que la forma como el joven sale de la crisis de la adolescencia determina incluso su estilo de vida futura, determina las principales decisiones que debe de tomar en la vida, determina su forma de participar en la sociedad, su contribución a la sociedad, incluso determina la calidad moral con la que hace sus contribuciones. Al hablar de la adolescencia, pues la verdad no solamente estoy hablando del número de adolescentes que existen en nuestro país, que es un número cercano a 14 millones de personas, es decir, algo así como el 12% de la población. Sino que me refiero incluso a cada una de las personas que estamos formando parte
de esta reunión virtual. Yo los invito a cada uno a preguntarnos sinceramente cómo viví mi adolescencia, cómo la experimenté interiormente, cómo salí de ella y más adelante cómo ha tenido consecuencias en las decisiones que yo he tomado en mi vida. Claro que para eso más adelante voy a dar más elementos. Un ejemplo ilustrativo de la repercusión que la adolescencia puede tener en la sociedad lo encontramos en una película que se filmó en 1990 que se llamó El Señor de las Moscas. Un avión hace un aterrizaje forzoso y bueno, hay un accidente y a bordo del avión va un grupo numeroso de niños cuya máxima edad es de 13 años. Pero finalmente no queda ningún adulto y solamente ellos en una isla. Pues, suceden muchas cosas, pero se pueden destacar dos cosas en relación con nuestro tema. Uno, en la medida que van sucediendo acontecimientos y van tomando decisiones y van encontrando la manera de sobrevivir, se va reflejando un cada vez mayor manifestación de los aspectos más primitivos del ser humano en ellos. Y por otro lado, se va reflejando también una cada vez mayor necesidad de contar con un personaje superior, alguien que les pueda guiar, que los pueda dirigir. Finalmente suceden un montón de cosas, algunas de ellas terribles, incluso la muerte y el asesinato de algunos de ellos, a consecuencia de que se han desatado los instintos entre ellos, cosa que es una característica en todo adolescente que más adelante voy a explicar. A nivel individual, quiero comentar un caso real. Hace un par de días platicaba yo con un hombre de 45 años aproximadamente y en la sesión él hizo referencia a su infancia y a su adolescencia y me relató con una carga emocional importante algo que le sucedió, que fue lo siguiente. Cuando él tenía 9 o 10 años, descubrió una serie de fotografías en las que aparecía su padre con una mujer que no era su madre. Eso le causó un impacto muy fuerte, una conmoción emocional fuerte. En el momento no sabía cómo acomodar eso dentro de sí mismo. Y entonces la primera decisión que tomó fue confesarlo ante un sacerdote, sobre todo porque él estaba en un colegio religioso. Entonces fue con el sacerdote, le comentó el acontecimiento, la anécdota, y el sacerdote le dio un consejo. Le dijo, no lo comentes con nadie. Y bueno, pues lo demás le dio la absolución, lo que ya sabemos que sucede en las confesiones. Pero él hizo caso del consejo y no lo comentó con nadie, lo llevó cargando dentro de sí mismo por un espacio aproximado de 8 años.
más o menos a los 17 años, él dice un poco antes de entrar a la universidad, lo comentó con su madre. Y en ese momento se enteró de que su madre ya tenía conocimiento de ese hecho. Pues, bueno. Pero vean la importancia y lo delicado que es cualquier influencia que pueda tener un adolescente o un niño que se va a convertir en adolescente. Durante esos años, él cargó un secreto que le pesaba muchísimo en su alma. Pero por otro lado, cargó un enojo y un resentimiento grande hacia su padre que lo alejó de él. De manera que durante todo ese tiempo, vean, estamos hablando de toda la adolescencia, de los 9 a los 17 o 18 años. Pues, durante todo ese tiempo, se apartaba de su padre, no quiso estar cerca de él, no se acercó a él, hubo pocos diálogos entre ellos, hubo poca intimidad entre ellos. Para el padre eso fue incomprensible, pero finalmente eso tuvo consecuencias importantes en el resto de su vida, que se pueden explicar por la distancia que se generó entre él y su padre. Y en esta ocasión, cuando yo lo platiqué con él empieza a tener una nueva visión de su padre, o una visión de su padre, que ya está fallecido hace 20 años aproximadamente, y le empieza a otorgar un valor que en su momento no se lo otorgó y que hoy sí se lo está otorgando. En realidad, el relatarme a mí este acontecimiento y empezar a tener una visión diferente de su padre está resultando ser algo sanador para él, para su alma. Pues. Pero bueno, con este ejemplo en parte quiero decir que tiene muchísima importancia la relación, sobre todo del padre con el hijo adolescente. Y no quiero decir que la relación con la madre no sea importante, pero la relación con el padre es especialmente importante y espero que más adelante esto quede claro. Tenemos la idea de que el adolescente es un ser incomprensible, es un ser imprevisible y para muchos es un ser irritante. De manera que lo menos que pensamos muchas veces es que los adolescentes son personas difíciles de tratar. Unos doctores hicieron un análisis de las características generales, más o menos, de las personas que nacieron en el año 2005. Son personas que pertenecen a la llamada generación Y. Y eso tiene sus razones, el nombre que le han dado a esta generación. Pero ellos llegan a la siguiente conclusión cuando describen las características que tiene esa generación. Pues, dice, se sienten víctimas y creen a los demás culpables de sus fracasos. No encuentran su identidad y un sentido de vida significativo. No saben cuándo es suficiente. No terminan lo que empiezan. No trabajan ni realizan sacrificios cuando deberían hacerlo. Confunden entre un capricho y una necesidad real. No tienen metas establecidas. Viven exclusivamente en el aquí y el ahora. Tienen poca iniciativa y esperan que sus padres les resuelvan todo. Su prioridad es divertirse y gastarse todo el dinero lo más rápidamente posible. Bien, estas son
algunas de las características que los doctores Jesús Amaya y Evelyn Prado encuentran hoy en día en esta generación. La generación con la cual los padres tienen o tenemos que lidiar, pero además la generación con la cual tenemos que preparar lo que va a ser el futuro de nuestra sociedad. Naturalmente, los cambios que experimenta una persona que llega a la adolescencia, alrededor de los 12 años, tiene causas y también tiene finalidad. Es decir, hay causas que explican los cambios que se generan en la conducta y en la personalidad de los niños cuando llegan a la pubertad. Algunas de ellas son causas orgánicas, algunas de ellas son causas fisiológicas, pero en esta exposición lo que nos interesa son las causas psicológicas. Y además de interesarnos en las causas psicológicas, nos interesamos en la finalidad, es decir, ¿para qué? ¿Para qué se producen los cambios en la personalidad del niño cuando llega a la pubertad? Desde el punto de vista energético, ¿en qué se ha de convertir la energía que el adolescente invierte en sus conductas, en su manera de ser? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde va? La ciencia nos ha proporcionado explicaciones acerca, sobre todo, de las causas fisiológicas y orgánicas. Por ejemplo, la doctora Brizendine, doctora en neurología, nos explica que la testosterona y la vasopresina son las hormonas que alteran la percepción de la realidad en el adolescente, sobre todo en el adolescente varón. Pero de manera similar nos explica que el estrógeno y la oxitocina cambian el modo en que las niñas perciben la realidad. Preparan el cerebro femenino para las relaciones y para las conexiones emocionales, mientras que las hormonas masculinas preparan al niño para las conductas agresivas y territoriales en el varón. Pues, de una manera específica y textualmente, la doctora dice lo siguiente: si la testosterona fuese cerveza, un niño de 9 años recibiría el equivalente de una copa diaria de cerveza. Pero a los 15 años sería el equivalente de 8 litros diarios. Pues, es decir, hay un torrente de producción de hormonas cuando llegamos a la pubertad que explican muchísimos de los cambios y de las nuevas conductas. Pero como decía anteriormente, aquí en esta exposición lo que más nos interesa son las causas psicológicas. ¿Qué sucede en la psique del adolescente y no sucede en la psique del niño? Pues, que nos permite comprender sus cambios de conducta. Y nos podríamos hacer una pregunta sumamente importante. ¿Para qué la naturaleza prepara y confecciona el conflicto que experimenta el adolescente durante un tiempo que es bastante prolongado, porque pueden ser 4 o 5 o quizás 6 años? Pues, lo primero que podemos decir es que cuando el niño llega a cierta edad,
a los 12 años aproximadamente, despierta en él una nueva personalidad con características específicas y muy diferentes que las características con las que se condujo y se comportó durante su infancia, durante la niñez. Esta nueva personalidad que despierta en él es nueva en él, pero no es nueva en la humanidad. En la humanidad podemos observar manifestaciones de esta personalidad a lo largo de la historia en muchísimos lugares y en muchísimos tiempos. Hay un autor clásico de la psicología, psiquiatra, que se llamó en vida Carl Gustav Jung, que le puso a esta personalidad que nace en el adolescente, o más bien en el niño cuando llega a la pubertad, y que se ha manifestado a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones, le puso el nombre del trickster, nombre que traducido a nuestro idioma quiere decir más o menos el tramposo. ¿Qué características tiene este personaje que acaba de despertar? A ver, para comprender lo mejor posible las características de este personaje, me voy a valer de una comparación. Imaginémonos que un hombre es empresario, ha construido un negocio que ha crecido y que se ha convertido en una empresa importante. Y un día, su hijo, pensemos que el hijo tiene 28 años, le dice: oye, papá, yo quiero dirigir la empresa, quiero dirigir el negocio. Y este papá ingenuamente le dice: pues está bien, te voy a dar la oportunidad, la vas a dirigir durante un tiempo y voy a observar cómo lo haces. Pues. Y probablemente este ingenuo papá se basa en el pensamiento de que su hijo es un niño inteligente, o fue un niño inteligente, ahora un joven inteligente, y que tiene buena preparación, que ha ido a buenas escuelas, que ha estudiado administración de empresas, que estuvo en Harvard, etc. Pues, y empieza a dirigir la empresa. Tiene conocimiento, tiene inteligencia, pero no tiene la experiencia. Pues. Y entonces, ¿qué podría suceder? Podría suceder que en el pensamiento de este joven aparece la idea de que todo lo anterior hay que corregirlo y que hay que reemplazarlo por algo nuevo, de que todos los métodos que han utilizado son antiguos y que hay que implementar nuevos métodos. Por supuesto, cuando empieza a dirigir la empresa, empieza a tener choques con otras personas dentro de la empresa, pues, sobre todo con personas que están muy acostumbradas a seguir los métodos que han utilizado durante años. Y políticas de trabajo también que han utilizado durante años. Entonces, él, el joven, utiliza una serie de recursos para imponerse. En primer lugar, quiere hacer demostraciones de que tiene poder, pues, con otros ejecutivos o con otros empleados de la empresa. Pues. Como tiene poder, entonces se puede dedicar a despedir a algunos de ellos y contratar otros, pues, o a cambiarlos de posición, o a ajustarles su descripción de puesto.
trata de convencer a todos de que los métodos que él propone son los mejores. Pero se empieza a vislumbrar una cierta división dentro de la empresa, de tal manera que para él, los que defienden los procedimientos anteriores son algo así como sus enemigos, sus adversarios. Por lo tanto, critica, descalifica, le resta valor, pues prácticamente a todo lo que venga de los empleados que tienen muchísimo tiempo dentro de la empresa, pues, y intenta imponer sus ideas y sus procedimientos, queriendo transmitir que eso es lo que tiene valor, lo que tiene más valor, y es lo que deben todos de aceptar, y además intenta convencer de que estos nuevos procedimientos es lo que va a permitir una mayor expansión de la empresa y mayores utilidades dentro de la empresa. Pues, vean, recurre al abuso de poder, recurre a utilizar argumentos aunque sean falsos, recurre a considerar a los anteriores como enemigos. Después recurre, porque también son características del trickster, a la burla, a la devaluación, a la crítica, a la descalificación. Pues, bueno, pero con este ejemplo les quiero transmitir lo que son las características del trickster, pues, ese personaje que despierta en la personalidad de los niños cuando llegan a esa edad, 12, 13 años de edad. Sin embargo, aparece como una nueva personalidad sin que desaparezca la anterior. Pues, aparece como una segunda personalidad de carácter, digamos, bastante inconsciente, como aquel hijo del empresario, pues, con bastante poca experiencia que se quiere imponer, con mucho desacuerdo en relación con lo que existía en el pasado. Pues, vean, ya ahí podemos sacar como conclusión que el desacuerdo es consigo mismo, porque no ha desaparecido la personalidad del niño. Lo que pasa es que ha despertado una nueva personalidad. Y además tiene en su mente la esperanza de conseguir un nivel de conciencia superior, no solamente superior al que existía anteriormente, digamos, en la cultura de la empresa, sino superior al criterio que tenía su propio padre. Pues, es decir, si platicáramos con él, él podría decir, mi padre tiene ideas obsoletas, pues, que hay que actualizar. Entonces, vean, en la mente del trickster hay todo un proceso que se inicia desde una absoluta inconsciencia, pero que va en el sentido de un intento de mejoría, pues, de mejoría en el nivel de la conciencia, y que espera la ocasión para imponerse, pues, en el momento oportuno. Bueno, por supuesto que con todas estas características del trickster, también podemos comprender que entre ellas está la de tener un bajísimo nivel moral, pues, porque para lograr sus objetivos no importa si los recursos que utiliza son inmorales. Pues, podríamos decir que dentro de él existe por una parte la necesidad de desprenderse de lo que hubo en los comienzos, de lo que hubo en las épocas anteriores,
y al mismo tiempo otra necesidad o otro deseo de superar todo aquello y de convertirse en una conciencia más elevada. Claro, a este personaje, al trickster que despierta, lo ubicamos, y ahorita les explico, lo ubicamos en la sombra de la personalidad de este niño que se está convirtiendo en adolescente. Pues, es decir, el trickster es una parte de su sombra. Ahorita explico esto de la sombra. A ver, antes de eso, vamos a plantear la pregunta. ¿Qué es un adolescente? Un adolescente es un ser humano que intenta un grado más alto de conciencia por la vía de la confrontación entre dos aspectos de sí mismo. Por una parte, la conciencia que ha construido durante su infancia y que ha estado influida por las personas que lo educaron o que lo están educando. Pues. Y por otra parte, una personalidad contraria a la primera, que se ha formado en paralelo con la primera, ahorita voy a explicar eso, a la que le llamamos sombra. Pues, la sombra de la personalidad es la personalidad que en paralelo se construye a todas las características que vamos incorporando en nuestra conciencia individual. Digamos que la sombra está compuesta de los opuestos, de todo aquello con lo cual nos identificamos y con las características opuestas a todo lo que hemos incorporado en nuestra conciencia individual, en nuestro aprendizaje, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestra educación, etc. Por lo tanto, el adolescente es un ser que está experimentando un conflicto interior. Repito, entre la conciencia que ha construido hasta ese momento y la sombra de la personalidad, es decir, lo contrario a todo aquello de lo que ha construido en su conciencia hasta este momento y que se manifiesta en la forma de este personaje que les acabo de mencionar, que es el trickster. O sea, el tramposo, pues esa es la manifestación de la sombra en el adolescente. Por lo tanto, un adolescente es un paradigma extraordinario de una superación personal. Podríamos decir que en el adolescente se manifiestan todos los componentes que deben de existir siempre que se trata de una mejoría o siempre que se aspira a una mejoría, siempre que se aspira a un nivel superior. Es decir, si no confrontamos lo que tenemos con una posición contraria, difícilmente vamos a poder elevar a un nivel superior lo que tenemos. Pues. Y en síntesis, podemos decir que el adolescente es un ser que experimenta un conflicto entre su parte consciente y su parte inconsciente. Su parte consciente está dada por su conciencia personal y su parte inconsciente está dada por su sombra, lo contrario de su conciencia personal. Por eso, el adolescente no se entiende a sí mismo,
Por eso, con muchísima frecuencia, hay confusión dentro de él. Por eso, hay variaciones radicales en sus estados de ánimo. Por eso, el adolescente tiene conflictos con muchas personas, pero particularmente con los adultos y específicamente con los padres. Pues, vean, si el adolescente es un ser que tiene un conflicto interior, entonces en algunas de sus relaciones proyecta ese conflicto. Y el conflicto que el adolescente afirma que tiene con otra persona, en realidad es la proyección o el reflejo de un conflicto que tiene consigo mismo. Repito, entre su parte consciente y su parte inconsciente. Por lo tanto, podemos decir que el conflicto que el hijo tiene con su padre, ¿por qué? Porque existen muchas diferencias entre ellos y que es causa para que él se enoje muchísimo, tenga reacciones impulsivas, etcétera, es porque proyecta en esta relación con su padre el conflicto que está experimentando en el interior. Pues, a ver, es muy importante para mí que todos entendamos lo que sucede con el adolescente. Desde este punto de vista, es una equivocación describirlo de la siguiente manera. El adolescente es una persona que tiene conflictos con su padre y con su madre y que tiene conflictos con sus maestros. Pues eso sería, desde el punto de vista psicológico, una manera equivocada de describir al adolescente. No. El adolescente es una persona que tiene un conflicto interior que lo proyecta hacia el exterior. Y los desacuerdos que tiene con su padre, los desacuerdos que tiene con sus maestros, los desacuerdos que tiene con otras personas, son el reflejo de desacuerdos que tiene consigo mismo. Por eso es importante tomar en cuenta los objetivos que se debería de proponer un padre con su hijo adolescente. Pues, si la definición que hace el padre es lo que tengo que hacer, es que mi hijo tenga menos conflictos conmigo y que yo sea capaz de explicarle cómo son las cosas en verdad, ese padre está describiendo de una manera equivocada lo que le pasa al adolescente y lo que tiene que hacer con su hijo adolescente. En el adolescente despierta este personaje del que les he estado hablando, el trickster, porque ha llegado a esa edad, no porque piense diferente que su padre, pues, no porque tenga problemas con su padre y con su madre, o porque tenga problemas con los maestros, sino porque tiene un conflicto consigo mismo, de manera que este personaje va a despertar cuando llegue a esa edad, si pertenece a una familia funcional o si pertenece a una familia disfuncional, si pertenece a una familia pobre o si pertenece a una familia rica. No depende de eso. Pues, va a despertar a esa edad porque en esa edad se va a manifestar el conflicto interior, no porque venga de una familia disfuncional. Claro que en una familia disfuncional va a despertar probablemente de una manera más agresiva, pero va a despertar de todos modos. Pues los padres, en todo caso, tendríamos que preocuparnos más porque el hijo no despierta a la adolescencia y entonces podríamos pensar que qué buen hijo es porque es muy obediente y sigue todas las reglas y es muy estudioso y es muy considerado con los adultos y con sus padres, etcétera. Pues debería de preocuparse más por eso
que porque se convierta en un adolescente rebelde. Pues, con todas esas características del tipster que les acabo de mencionar. Ahora bien, ¿cuál es la causa, volviendo a la pregunta anterior, para que se construya esta sombra de la personalidad, para que se alimente durante todos los años anteriores y para que explote, por decirlo de alguna manera, o para que irrumpa en la personalidad del niño a esa edad, a los 12 años? Pues, el adolescente no se entiende a sí mismo, experimenta el conflicto interno a manera de alteraciones en sus emociones. Digamos que los cambios emocionales que tiene el adolescente son la señal de que tiene un conflicto interior y no tanto los desacuerdos con el padre. Y entonces el adolescente va a lidiar con este conflicto interno de distintas maneras. Pues, pero la forma como lo haga, la forma como enfrente este conflicto interior, que repito, es un paradigma de solución de conflictos en general para todo el mundo, es decir, es la tesis que se confronta con la antítesis para llegar a una síntesis. Pues, es la conciencia que se confronta con la sombra para llegar a una nueva conciencia. En ese sentido, tendríamos que aprender muchísimo del adolescente, porque él se lo lleva a todos lados, este esquema de solución de conflictos. Pues, bueno, ahora bien, ¿cómo lo va a enfrentar? De determinada manera. Pero como lo haga, se va a convertir para él en un modelo de solución de conflictos para el resto de su vida, o casi para el resto de su vida. De manera que cuando él, ya siendo adulto, enfrente otro tipo de conflictos que podrían ser conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos laborales o conflictos existenciales, muy probablemente va a recurrir a lo que ya conoce, a lo que se convirtió en una herramienta para él en su mano, y enfrentará esos nuevos conflictos de una manera similar. Un observador experto podría advertir que un adulto enfrenta sus conflictos y sus problemas en la vida de acuerdo a un patrón, y que cuando se repite un problema y otro problema, este observador experto podría identificar elementos comunes. Pues, cuando ese adulto está solucionando o intentando solucionar sus conflictos. Por ejemplo, la manera como el adolescente enfrentó su conflicto y eventualmente lo superó, se repetirá cuando enfrente el conflicto de la crisis de la mitad de la vida. Pues, utilizará herramientas similares, enfrentará el conflicto de una manera más o menos similar, y las posibilidades de superar el conflicto serán aproximadamente similares también. Pues, de manera que fácilmente podemos llegar a la conclusión de que si el adolescente encuentra herramientas útiles, eficientes, eficaces para salir del conflicto, tal como estuvo definido en la finalidad del conflicto, es decir, para construir una conciencia superior,
entonces en el futuro de su vida lo mismo hará con otros conflictos y con otros problemas que se le presenten. Y probablemente saldrá de la crisis de la mitad de la vida después de una manera saludable, sana, construyendo o con la capacidad de construir una conciencia superior que la que tenía anteriormente. Bueno, regresando a la pregunta, ¿cómo alimenta el adolescente la construcción de su sombra? Es decir, ¿cómo alimenta esa personalidad paralela a la conciencia individual? Digamos que durante la infancia todos vivimos en un lugar al que le podemos llamar paraíso. Todos vivimos en un paraíso. En ese lugar gobierna un rey y una reina. En ese paraíso. Y ellos garantizan la mejor forma de sobrevivir en ese territorio. Ellos saben todo, ellos conocen todo, ellos nos van a ofrecer el mejor lugar para vivir y no importa las condiciones. Aquí podemos recordar una película que fue nominada a muchos Óscares que se llamó La vida es bella. Y lo que hace este padre con su hijo, que parece exagerado, sin embargo, está tomado de un hecho real. Lo que hace este padre con su hijo es lo que hacen el rey y la reina con los niños que habitan en ese paraíso. Vean, este padre se esfuerza para que el niño juegue, para que el niño esté alegre, para que el niño esté contento y para que el niño esté divertido. Sin embargo, están en el interior de un campo de concentración, en la época de la guerra. Por supuesto, con el riesgo de muerte para los dos, que fue en lo que finalmente terminó el padre. Pues, pero bueno, tomándolo como ejemplo, eso es lo que hacen el rey y la reina de ese paraíso. Le quieren ofrecer al niño que habita en ese paraíso el mejor lugar. Y para el niño, este rey y esta reina saben todo, son sabios, quieren lo mejor para él, quieren que no les falte nada, etcétera. Para el niño. A un niño se le puede preguntar, ¿por qué tienes una casa? ¿Por qué tienes juguetes? ¿Por qué tienes ropa? ¿Por qué te vas de vacaciones? ¿Por qué vas a la escuela? Etcétera. ¿Por qué hay un automóvil en tu casa? Etcétera. Y la respuesta acertada del niño sería porque mis papás me lo dieron. Así de simple. Pues esa podría ser la respuesta del niño. Y ellos le enseñan costumbres que se supone que son buenas y ellos le enseñan hábitos que se supone que son los mejores hábitos. Y entonces uno le puede preguntar al niño, a ver, ¿por qué te lavas los dientes? ¿Por qué te bañas? ¿Por qué das las gracias siempre? ¿Por qué pides por favor? ¿Por qué te tienes que levantar temprano? ¿Por qué no te comes todos los dulces que apeteces? ¿Por qué tienes que estudiar? ¿Por qué no te sientas a la mesa a comer a la hora que tú quieres y te tienes que esperar cuando está tu padre?
¿Por qué no ves televisión todo el tiempo que tú quieres? Etcétera. Y bueno, la respuesta honesta del niño sería, porque ellos dicen que así tiene que ser. Pues, los padres dicen, o el rey y la reina, dicen que así tiene que ser. Pues, y por supuesto que el padre y la madre lo creen. Creen que son los hábitos importantes, convenientes y los más favorables para la cultura y para la sociedad. A los propios padres les fueron transmitidos por sus propios padres, pero también por la conciencia colectiva. Todo eso que el niño adquirió en el paraíso corresponde a lo que Carl Jung, a quien ya mencioné anteriormente, llama educación colectiva. Y no porque sea la educación para todos, pues, sino leo textualmente a lo que se refiere Jung para referirse a educación colectiva. Entiendo por educación colectiva no la educación en grupos, por ejemplo en la escuela o en otro lugar, sino la educación de acuerdo con reglas, principios y métodos que se presupone que son válidas y aplicables al menos para una pluralidad de individuos. Por eso le llama colectivos. Pues. También se puede suponer que esta educación no produce otra cosa que lo que hay en sus propias premisas. Individuos formados de acuerdo con unas reglas, principios y métodos generales. Todo eso que adquirió el niño en ese paraíso, gobernado por un rey y una reina que son buenos y que saben todo y que quieren lo mejor, corresponde a esto que Jung llama educación colectiva, con la adquisición de hábitos, de costumbres y de métodos. Ahora bien, ¿cómo se forma la sombra? Pues porque todo esto que estoy diciendo contribuye a la formación de la conciencia personal en el niño. Pues, ahora, ¿cómo se forma la sombra? Vean, todo lo que le transmiten el rey y la reina, el padre y la madre al niño, descansa en un fondo que es la contraparte de cada uno de los detalles que le transmiten. En realidad, lo que le transmiten ellos tiene valor y tiene mucho valor porque descansa en un trasfondo hecho de lo contrario. Doy un ejemplo. Los padres le dicen al niño, nosotros te damos lo mejor, simplemente. Bueno, pues eso para el niño tiene muchísimo valor en la medida que los padres podrían no hacerlo. Es decir, los padres podrían no darle lo mejor. La mamá le puede decir al niño, yo siempre voy a estar cuidando de ti. Eso para el niño tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque descansa en un trasfondo que dice lo contrario. Tu mamá podría no hacerse cargo de ti y podría no estar pendiente de ti. Pues, vean, cómo en cada valor que los padres le transmiten al niño, hay un contravalor en el fondo y eso es lo que le da valor a lo que los padres le transmiten al niño. ¿Qué valor tendría para un niño o para cualquiera que los padres le dan lo mejor? Porque todos los padres y todos los reyes y en todos los paraísos y en todos los territorios y en todos los hogares y en todas las familias,
los padres siempre le dan lo mejor, está garantizado. Pues, no, tiene valor porque existe la contraparte. Pues. Y un aspecto de la personalidad del niño es quien conoce esa contraparte. Repito, los padres le dicen, yo te doy o te damos lo mejor. Descansa en el trasfondo que dice, ellos podrían no darte lo mejor. Pero después el niño va creciendo y ese trasfondo se va configurando cada vez más. Todo esto ocurre en el interior del niño. Llega un momento en que porque el niño conoce a otros niños y a otras familias y otras circunstancias y además hace comparaciones, el niño o en el fondo del niño surgen las preguntas en primer lugar de manera muy tibia o muy poco configurada. ¿En verdad mi padre me está dando lo mejor? ¿En verdad ellos tienen una preocupación constante por mí? ¿En verdad los hábitos que me enseñan son los mejores hábitos? ¿En verdad lo que ellos dicen que tengo que hacer es lo que realmente tengo que hacer? Todo eso se va configurando. Esa es la sombra de la personalidad que va creciendo. Pues. Y que cuando estalla, en la época del inicio de la adolescencia, se manifiesta como el despertar del trickster. Pues. Pero esa sombra está hecha de la contraparte y no tiene que ver con buena o con mala intención de los padres. Pues, como quiera que sea, lo que le transmitan al hijo o a los hijos, siempre va a tener un fondo hecho de la contraparte. Pues, cuando se manifiesta ya el trickster, que es la personalidad que adopta la sombra, digamos, en la psique del niño, entonces se manifiesta en forma de pensamientos, en forma de actitudes y en forma de sentimientos que no entiende y que no puede controlar, pues, pero que son absolutamente inevitables. Podría decir con toda sinceridad, a ver, algo me pasa, pero ya no siento que mis padres sean perfectos como yo lo sentía anteriormente. Pero ya no creo que ellos sepan todo como yo lo creía anteriormente y que conozcan todo. Pues, ya dudo de que lo que ellos dicen que yo tengo que hacer sea lo que realmente tengo que hacer. Pues. Y entonces aquí observamos dos características del trickster. Una, el impulso de restarle valor a las figuras de los padres, del rey y de la reina. Y dos, el impulso irrefrenable de violar las reglas de los padres, pues, del rey y la reina. Entonces vean, entendemos cada vez más el conflicto interno que vive el adolescente. Ha ido construyendo una conciencia individual, repito, a lo largo de todos los años anteriores, con todo lo que le han transmitido, enseñado y valorado, pues, por parte de los padres. Y al mismo tiempo se va construyendo esa sombra de la personalidad que está hecha de la contraparte. Y que ese conflicto se va manifestando en estados de ánimo, en alteraciones emocionales, etcétera, etcétera. Bien, ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo supera el adolescente este conflicto?
En todo conflicto hay dos tendencias opuestas que se combaten una a la otra. Pues, y en todo conflicto, cada una de estas tendencias quiere aniquilar a la otra. Pero todo conflicto está orientado en el sentido de un aprendizaje superior. Pues, en el caso del adolescente, las dos tendencias que se contraponen son, por un lado, su conciencia individual de niño y por otro lado, la sombra. Pues, como en todo conflicto, cada una de estas dos tendencias intenta destruir a la otra. La conciencia infantil trata de desplazar a la sombra, algo así como no quiero tener esos pensamientos. Pues. Pero la otra parte, que es la sombra, trata de destruir a la conciencia infantil. Recuerden lo que hablábamos del trickster, eso es obsoleto, eso ya no tiene sentido, eso hay que cambiarlo por otra cosa, eso ya no es útil para mí. Ahí está el conflicto. Pues, bueno, como en todo conflicto, las posibilidades son las siguientes. Una, que una de las dos tendencias se imponga sobre la otra. Dos, que la otra tendencia se imponga sobre la primera. Tres, que ambas tendencias cedan una parte y se impongan parcialmente sobre la otra. Pues, y cuatro, que se produzca la finalidad del conflicto. Podríamos decir que se produzca la integración armónica de las dos finalidades. Es decir, el yo se separa de las dos, toma una posición superior y desde otro plano observa las dos posiciones y le otorga a cada una el valor real que le corresponde. Pero para eso el yo tiene que colocarse en una posición de altura y en una posición neutral y en una posición imparcial, absolutamente frente a las dos posibilidades. Entonces, veamos lo que puede suceder en el adolescente. En el conflicto que tiene el adolescente puede suceder, uno, que se imponga la conciencia infantil, dos, que se imponga la sombra, tres, que se imponga cada una parcialmente, o cuatro, que se llegue a una integración armónica de las dos. Vamos a ver una por una. Que se imponga la conciencia infantil, pues, sobre la otra. Es decir, el yo termina identificado con la conciencia infantil. Y entonces considera que las reglas, que los principios y que los métodos que le fueron enseñados por sus padres se convierten en un deber para él, para el resto de su vida. Por lo tanto, si la solución al conflicto es esta, podemos esperar que se convierta en algo así como en un niño eterno. Pues, digamos, un soldado del ejército que está formado por todas las personas que creen que los hábitos que le enseñaron los padres y los valores que le enseñaron los padres son incuestionables. Y que como niño eterno, en el futuro todo le seguirá llegando desde arriba, que no se tendrá que esforzar demasiado, que podrá eludir responsabilidades y podrá eludir conflictos en la vida, pero también creerá que se lo merece todo y que puede vivir como un príncipe. Bien, sin embargo, en esta solución, el polo contrario que fue la sombra no desapareció. En esta solución se impuso la conciencia individual, pero no desapareció la sombra. La sombra se sumerge en el inconsciente y desde el inconsciente actuará en el futuro de su vida con energía propia, es decir, sin que el yo se dé cuenta. Pues, y así cometerá agresiones probablemente, cometerá imprudencias probablemente, cometerá desaciertos probablemente,
desde la sombra de su personalidad que está en el inconsciente. Pero esa fue la posible solución 1. Ahora veamos la solución 2. Claro, estoy hablando de soluciones extremas. Entre estas soluciones extremas hay una gama enorme de posibilidades de solución. Pero si conocemos las soluciones extremas, es más fácil imaginarnos las soluciones intermedias. Pues, bueno, en la solución 2 ocurre lo contrario. El yo termina identificándose con la sombra. Pues, es decir, el yo termina identificándose con el trickster. Pues, y entonces, ¿en qué se convierte? Vean, desde la sombra, el niño cuestiona todo lo que los padres le quisieron transmitir. Cuestiona todas las verdades que defendieron sus padres. Por lo tanto, ya como adulto, va a cuestionar todas las verdades que defiendan cualquier autoridad, por supuesto sus padres, pues, cualquier otro, y va a cuestionar la legitimidad de toda institución. Pues, en el peor de los casos, este adulto va a alimentar pensamientos de desprecio hacia todo lo que es autoridad y deseos de violación a los derechos de los demás. Esto significa un trastorno de la personalidad. Es decir, con esta solución extrema a lo que va a llegar este adolescente es a un adulto que tiene un trastorno de la personalidad. Les leo textualmente cómo se define un trastorno de la personalidad. Es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura y que tiene su inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta. Vean, una conclusión que podemos sacar de esta definición de trastorno de la personalidad es que los trastornos son consecuencia de la manera como los adolescentes resuelven el conflicto interno. Pues, porque la primera solución en la que se convierte en un niño eterno también es un trastorno de la personalidad. En el caso de que se identifique con la sombra, a este trastorno de la personalidad se le puede llamar trastorno antisocial de la personalidad, violando los derechos de los demás. Esto nos recuerda a un personaje que es una encarnación del trickster, pero que sufre un fuertísimo trastorno antisocial de la personalidad, que le pusieron el nombre de el Joker. Pues todos vimos esa película que también estuvo nominada para muchos Óscares. Pues, bueno. Pero hay muchas soluciones intermedias a este conflicto. Una de ellas consiste en que cada una de las dos tendencias se impone parcialmente o cede parcialmente. Pues, y les doy un ejemplo de un caso real que representa muy bien esta tercera posible solución. Ella es una mujer de cerca de 50 años que vive en un conflicto permanente, que le importan muchísimo los juicios que vienen del exterior acerca de su persona, le importa muchísimo lo que piensen de ella, por ejemplo, sus amistades, los maestros de la escuela de sus hijos, pero por supuesto lo que piensa de ella su madre. Su padre ya no vive, pero lo que piensa de ella su madre. Lo cual quiere decir
que no se ha podido desprender de toda aquella educación colectiva que recibió, de todos los hábitos que le enseñaron a desarrollar, todas las costumbres que aprendió, etc. Por lo tanto, es hipersusceptible a juicios que vienen del exterior, como los juicios que recibe un niño de sus padres. Pues, bueno. Pero al mismo tiempo, es una persona que vive en conflicto con la sociedad todo el tiempo. Pues no está de acuerdo con lo que sucede a su alrededor, se revela a todo lo que sucede a su alrededor. Y entonces, ¿cómo se podría calificar esta tercera solución? Pues también de un trastorno de la personalidad, pero este trastorno no corresponde a un niño eterno, sino a un adolescente eterno. Pues un adolescente que nunca encontró la verdadera solución del conflicto, que lo hace ser, en este caso, muy susceptible a todos los juicios, como el niño, pero también muy rebelde a todo lo que sucede a su alrededor. Es una persona que no logra estar en paz consigo misma, pero que tiene dificultad cada vez que entabla relaciones con otras personas, pues se siente poco entendida y además entiende poco a las otras personas. Pues, bueno, ahora bien, nos faltaría la cuarta posible solución, es decir, la solución que significa integración armónica de las dos tendencias. La condición para llegar a esta cuarta solución es, primero, que el yo se libere de la identificación con la conciencia infantil. Es decir, que se libere de la identificación con todos los hábitos y con todas las costumbres que aprendió durante los años anteriores. Pero la segunda condición es que no se identifique con las características de la sombra. Entonces vean, por una parte que se libere de la identificación con la educación que recibió, pero que no se identifique con las características de la sombra. Es decir, se requiere que el yo quede muy libre y que desde una posición más elevada tenga una posición, tenga una visión imparcial de ambas partes. Desde una posición más elevada, en esta cuarta solución, el yo puede valorar, pero con todo realismo, lo que es útil y bueno de lo que aprendió durante los años de infancia, pero también a valorar lo que es útil y bueno de la sombra, del trickster, porque por supuesto que también tiene muchos aspectos útiles y buenos. Bueno, ¿qué podría hacer el padre? Sobre todo el padre, que tiene una influencia diferente en los hijos adolescentes que la madre, por muchos aspectos, pues, pero ¿qué podría hacer el padre para ayudar a su hijo a resolver, a solucionar sanamente su conflicto interno en vías de una conciencia superior? A ver, lo primero que puede hacer el padre es pensar que tiene un hijo adolescente, no que tiene un problema, ni que tiene un hijo con un problema. Pues su hijo no es ningún problema. Y el hijo tampoco es ningún problema para él. Tiene un hijo que tiene un conflicto interior. A ver, si no parte de este pensamiento, puede empezar a dar soluciones equivocadas. Pues, ahorita les comento algunos ejemplos de soluciones equivocadas. Entonces, repito, porque es muy importante, para mí es muy importante que en el pensamiento del padre exista la idea de que tiene un hijo con un conflicto interior, no que tiene un problema en su hijo,
ni que su hijo es un problema. Pues, lo siguiente sería pensar que este conflicto interior no significa que exista algo malo dentro del niño. Pues, yo he escuchado, y seguramente que algunos de ustedes también, algunos padres que afirman que su hijo tiene algo malo o que su hijo es malo, lo cual es peor. Pues, entonces, erradicar ese pensamiento de que el hijo tiene algo malo dentro de él. No tiene nada malo, tiene un conflicto natural en esta etapa de su vida. Lo siguiente es que este hijo, pensar que este hijo que tiene un conflicto interior necesita urgentemente un trato diferente. Pues, antes les dije que Jung le pone el título de educación colectiva a todas esas reglas y normas y métodos que le enseñamos a nuestros hijos. Pues, bueno, contrario a la educación colectiva, él mismo también lo dice, existe la educación individual. De manera que el padre puede pensar que su hijo necesita urgentemente educación individual, pues ajustada a su hijo. No tiene nada que ver con la aprobación social o con la aprobación de la cultura. Lo que me interesa es mi hijo. Quiero dialogar con él, quiero conocerlo, porque lo siguiente que necesita pensar el padre es que necesita involucrarse inmediatamente en la vida de su hijo. Pues, involucrarse inmediatamente. Lo cual, vean, el hijo que tiene un conflicto en el interior, lo tiene en todas partes. No es que salga de la casa y deja el conflicto adentro y sale de la casa sin el conflicto. No es como ponerse el suéter o quitarse el suéter. Pues, el hijo, si va con la novia, se lleva el conflicto. Si platica con un maestro, está el conflicto presente. Si platica con un tío o con un abuelo, está el conflicto presente. Si está con sus amigos de la escuela, está el conflicto presente. Si está viendo televisión, está el conflicto presente. Y si está de vacaciones, también está el conflicto presente. Pues, no es que lo tenga por ratos y después se lo pueda quitar. No es que saliendo de la casa va a ser diferente mi hijo. Pues, pero de ahí muchas veces el padre piensa en soluciones equivocadas. Voy a mandar a mi hijo a estudiar a Canadá porque lo que necesita es conocer otros ambientes, conocer otras costumbres y aprender otro idioma. Se va a ir a Canadá y se va a llevar el conflicto. Pues, lo que necesita es convivir con un tío que lo quiere mucho. Pues va a convivir con el tío, pero se va a llevar el conflicto. Pues, entonces, vean, ese tipo de... Y peor todavía, cuando el padre piensa, pues lo que necesita es que ahora sí ya de plano llegó a la edad y le tengo que dar un coche, pues, y le voy a comprar un coche. Pues. Todo eso son soluciones equivocadas. ¿Por qué son soluciones equivocadas? Porque son soluciones externas. Pues. El conflicto del hijo es interno y lo que requiere es una solución interna, no una solución externa. Pues. Y la persona más apropiada para ayudarle a dar una solución interna, interior, es el padre. El padre, siempre y cuando adopte una actitud imparcial, esa sería la otra condición, que adopte una condición imparcial frente al conflicto que está experimentando el hijo. Porque si el padre se acerca al hijo para convencerlo de que las reglas que le han enseñado es lo mejor en la vida, ese padre no está entendiendo el conflicto interno del hijo. Pues, claro, mucho menos el padre que está del lado de la sombra. Pues ustedes me podrán decir que no existen padres que estén del lado de la sombra.
Sin embargo, sí hay padres que estén del lado de la sombra. Ustedes vieron una película que recientemente estuvo en Netflix, yo creo que sigue en Netflix, que se llama El Castillo de Cristal. Está basado en una historia real. Está basado en la vida de una escritora que se llama Janet Walls. Pues. Bueno, pero en la película se describe la relación familiar y la relación que todos los hijos tienen con el padre. Este padre es un auténtico trickster, pues es un padre que tiene un problema, un trastorno de personalidad. Es un padre que va contra todas las reglas. Es un padre amoroso, paradójicamente, quiere a sus hijos y verdaderamente quiere lo mejor para sus hijos, pero es un trickster, pues dura poco en los trabajos, toma mucho alcohol, viola todas las reglas, les enseña a los hijos a violar reglas, etcétera. Es muy apasionado, eso sí, pues, es decir, se podría pensar que este padre tiene buenos mensajes hacia los hijos, pero tiene pésimos mensajes hacia los hijos, pues también, porque un padre que tiene un trastorno de la personalidad no puede ser un padre imparcial frente al conflicto que viven sus hijos. Pues. En esta historia del Castillo de Cristal, esta niña finalmente llega a la adolescencia y ocurre lo que tenía que ocurrir, que despierta en ella ese arquetipo del trickster, esa nueva personalidad, y se empieza a rebelar contra todo lo que ha escuchado de su padre hasta ese momento. Pues, ¿de qué se trata? De que el padre se acerque a su hijo, que se involucre inmediatamente en la vida de su hijo, que hable con él, que lo escuche y que escuche las dos partes, porque recuerden, si el hijo está en conflicto, quiere decir que hay dos voces dentro de él. Pues, bueno, pues el padre puede esforzarse por escuchar cada una de estas dos voces que existen dentro del hijo, y para ello necesita construir intimidad con su hijo. Pues, necesita interesarse verdaderamente en lo que existe en el trasfondo de la personalidad de su hijo. En algunas ocasiones, el padre, para construir esta intimidad, lo que va a necesitar es revelar algunos aspectos de sí mismo que también están en el trasfondo. Pues, y decirle a su hijo, oye, te entiendo porque yo he vivido esto, a mí me ha pasado esto, y hasta en la actualidad estoy viviendo esto, dudas que tú tienes, yo también las tuve, cuestionamientos que yo hice, yo también los hice, etcétera. Y entonces el padre va construyendo intimidad con su hijo, y a base de construir intimidad, el hijo va adquiriendo confianza en su padre. Pues, ¿por qué los hijos no le tienen confianza al padre? Porque no tienen confianza de revelar su sombra, ese trasfondo de su personalidad, por el riesgo de someterlo a la crítica, al juicio, etcétera, del padre. Pues, pero si es un padre maduro que está dispuesto a hacerlo y a revelarse frente a su hijo y a construir intimidad frente a su hijo, también va a construir confianza. Claro que le tiene que transmitir aceptación a su hijo. Aceptación en el sentido de, tú tienes un valor de una manera o de la manera contraria. Es decir, tienes un valor con tu conciencia infantil, pero también tienes un valor con tu conciencia de la sombra, del trickster, pues, con las manifestaciones de la sombra. Pues. ¿Qué necesitan los adolescentes? En síntesis, necesitan padres más sabios, necesitan padres más fuertes y necesitan padres más comprometidos. Finalmente, les quiero leer también directamente de uno de los libros de Jung
lo que él piensa acerca de las formas más comunes de deficiencia de los padres. Es decir, de las formas más comunes desde las cuales los padres dan soluciones equivocadas. Dice, las formas más comunes de deficiencia del padre que se señalan son la pérdida o separación del niño de sus padres. Esto es muy importante. Pérdida o separación del niño de sus padres, que podría ser de uno de sus padres. La falta de sensibilidad a las necesidades de apego del niño. Pues, la falta de sensibilidad del padre y o de la madre de que el niño necesita tener cercanía con ellos, cercanía emocional y cercanía física. La utilización de amenazas de abandono y la inducción de culpabilidad como medio de disciplina o de coerción, hacer sentir al niño culpable porque transgredió una regla, porque le pegó al hermano, porque rompió un objeto, porque no hizo la tarea, y hacerlo sentir culpable, según Jung, es una de las formas de deficiencia parental. Y el aferrarse los padres al niño de modo que le impidan la autonomía, es decir, el padre que se aferra al niño y no lo suelta, no le permite tener decisiones propias, pensamientos propios, deseos propios y necesidades propias. La privación y la pérdida de los padres son potencialmente los más catastróficos, o sea, las deficiencias más catastróficas, la pérdida de los padres. Pues, por supuesto, nos podemos imaginar que los hijos que tienen los conflictos más agudos, los adolescentes que tienen los conflictos más agudos en su interior, son los que han sido abandonados por uno de los padres o por los dos padres, pues, o bien por padres que se aferran demasiado a sus hijos. Pues, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Yo les agradezco que hayan escuchado toda esta exposición. Espero que haya sido de utilidad, pero sobre todo espero que sea base para que muchos padres reflexionemos, pero no solamente para que reflexionemos acerca de la vida y del trato hacia nuestros hijos, sino para que reflexionemos también acerca de nuestra propia vida, con la pregunta que les formulé al principio: ¿cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo la experimenté? ¿Cómo salí del conflicto de la adolescencia? ¿Y qué repercusiones ha tenido en mi vida hasta el día de hoy? Pues se los agradezco. Mi mejor deseo es que nos llevemos estas reflexiones en la mente y que no las dejemos guardadas. Pues, puede que tengamos hijos adolescentes, puede que no. Sin embargo, esto tiene repercusiones muchísimo más allá que la vida de un adolescente. Muchas gracias a todos. Les agradezco su atención. Muchas gracias, maestro. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Hemos recibido una cantidad muy impresionante de preguntas. Las hemos agrupado para que pueda ser un poco más fácil abarcar la mayoría de ellas. La primera de estas preguntas nos dice: ¿son las hormonas o el desarrollo natural del cerebro lo que más influye en el cambio de los adolescentes? A ver, una respuesta rápida. La producción de hormonas se intensifica en ciertas etapas de la vida y la producción de hormonas influye en las conexiones del cerebro. Sí, gracias a la acción de las hormonas se establecen determinadas conexiones en el cerebro. La hormona es como un motor de conducta. Pues, y entonces ese motor de conducta va buscando las conexiones adecuadas en el cerebro. Gracias, maestro. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo explicar que un hombre o mujer de 70 años, más o menos, se sigue comportando como un trickster? Bueno,
seguramente que tiene que ver con la tercera de las soluciones que yo mencioné que el adolescente le puede dar a su conflicto y por lo tanto se comporta como un eterno adolescente. Pues espero que ese sea el caso, porque si se identificó con la sombra, entonces se comporta como alguien que tiene un trastorno antisocial, pues es bastante más grave. Pues. Pero bueno, finalmente la respuesta es que hubo una solución inadecuada del conflicto cuando era adolescente. Muchas gracias, maestro. Una pregunta similar nos dice, ¿cómo podemos ayudar a un adulto cuya actitud dice ser debido a lo vivido en su infancia, adolescencia, y solo busca victimizarse ante cualquier situación? Bueno, a ver, ¿quién quiere ayudar a ese adulto? Si es otro adulto, probablemente está más en la mente de ese otro adulto que el primero debe cambiar y no en él. Pues, es decir, hablando de adultos, pues lo primero que se necesita es que el adulto quiera cambiar, no que otro quiera que él cambie. Pues, eso sería lo primero que se necesita. Lo siguiente que se necesitaría es que tome conciencia de los aspectos de su personalidad que son necesarios ajustar o cambiar o reflexionar. Pues, sí, yo puedo tener deseos de que mi vecino cambie, pero si él no tiene deseos, es absolutamente inútil el deseo que yo puedo tener. Gracias, maestro. La siguiente pregunta nos dice, ¿hasta qué punto es necesario que el adolescente reciba atención psicológica para llevar su proceso? A ver, la psicoterapia es un apoyo muy importante. Pero yo comenté hace rato, la participación del padre es insustituible y lo sigo pensando. Pues, claro que si el padre no tiene las herramientas, y podría no tenerlas, para ayudar a su hijo, bueno, pues entonces alguien que sí tenga las herramientas. Pero en ese caso, entonces yo sugeriría que el padre también trabaje consigo mismo. Pues, no solamente el hijo, sino también el padre. ¿Para qué? Para que eventualmente él sea la mejor ayuda para su hijo y la mejor comprensión para su hijo. Gracias, maestro. Una pregunta muy interesante dice, ¿qué opina de que en esta edad los adolescentes tienen que definir su proyecto de vida, elegir escuela, elegir carrera, estando en una situación emocional tan complicada por todas las imposiciones de la escuela, los padres, la sociedad y su propio proceso? Sí, yo mencioné que la forma como un adolescente supera el conflicto es un factor que va a influir en las decisiones más importantes que va a tomar en su vida. Pues, por eso, esas decisiones idealmente hay que tomarlas una vez superado el conflicto y no en medio del conflicto. Las mejores decisiones no las tomamos cuando hay turbulencia. ¿Cómo podemos tomar la decisión de cuidar nuestra casa, de cómo cuidar nuestra casa cuando ya apareció el torbellino? Pues no es el mejor momento, porque ahí nos podemos equivocar. Pues, idealmente tomamos las decisiones una vez que hemos superado el conflicto. Y claro, una vez que lo hemos superado, de la mejor forma posible. Gracias, maestro. Le comento que también nos están siguiendo por Facebook Live, las personas que están presentes en la conferencia, y desde ahí nos preguntan, maestro, en el proceso de la adolescencia, en todas las concepciones de una realidad son únicamente opuestos. ¿No debería haber un equilibrio entre su sombra y su realidad conciencia y no seguir siendo un conflicto en opuestos? A ver. Dice, no debería de haber... ¿Cuál es la palabra que utilizó? Dice, no debería haber un equilibrio entre su sombra y su realidad conciencia. Bueno, lo que sucede es que el equilibrio es a lo que se tiende.
Esa es la finalidad del conflicto, pues es hacia donde se dirige el conflicto. En el adolescente no existe ese equilibrio adecuado porque de otra manera no existiría conflicto. Repito, el conflicto que vive el adolescente es un paradigma de un sistema o del mejor sistema de solución de conflictos. Pues es una parte con su contraparte que llega a un equilibrio o a una síntesis. Pues, por definición, el adolescente no es ese equilibrio, pero por definición el adolescente tiende hacia ese equilibrio, hacia el cual le podemos ayudar. Los padres le podemos ayudar. Muchas gracias, maestro. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo identificar que los cambios de humor en el adolescente son por conflicto interno y no por su proceso hormonal? Es lo mismo, es por conflicto interno. Sí, ¿para qué establecer la diferencia? Pues, es decir, sí hay cambios hormonales, pues, pero las manifestaciones emocionales son manifestaciones de conflicto interno. Pues, que en eso participan las hormonas, sí, pero con hormonas o sin hormonas. Esas manifestaciones emocionales reflejan la existencia de conflicto interno en la adolescencia, a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años y a los 70 años. Cuando hay manifestaciones, cuando hay alteraciones emocionales fuertes, hay un conflicto interno. Pues, que en este caso, en el caso del adolescente, coincide con la cascada o el torrente de hormonas que produce el cuerpo del adolescente. Pues, y entonces se exacerba todo, pero el conflicto existe. El conflicto psicológico es real. Ese es uno de los puntos que quise transmitir pues, en la plática, que el conflicto interno en el adolescente es un conflicto psicológico real, pues, independientemente de todo lo que suceda en el entorno, incluyendo en su propio cuerpo. Gracias, maestro. Nos pregunta un profesor, ¿cómo manejo la actitud de los estudiantes que ya no quieren estudiar? Soy del área de orientación y esa es una situación que me pasa a diario. Bueno, una de las manifestaciones del adolescente es que le interesa poco el estudio o le interesa menos el estudio. Y no porque tenga poca inteligencia, sino porque le da igual. Es decir, ya perdió interés en el estudio. Esa es una de las manifestaciones del trickster, ese personaje arquetípico del que hablé antes. Pues, bueno, pero contestándole a este maestro, pues, por una parte, eso es señal de que está trabajando con adolescentes. Pero por otra parte, también es señal de que se impone la educación individual a la que me referí. El maestro podría hablar con sus alumnos en lo individual. No sé si eso sea posible, pero si es posible, sería muy bueno. Pero también podría trabajar con los padres de los alumnos. Yo no sé si en el lugar en el que está se pueden llevar a cabo trabajos, pláticas, talleres o ejercicios con los padres, pues para que los padres también contribuyan pues, a la mejor formación o a la mejor solución de los conflictos que viven los adolescentes, pues, sus hijos. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo debemos de tratar a adolescentes con el diagnóstico Asperger si adolescentes normales no los entendemos? A ver, el diagnóstico, todo diagnóstico de los niños, todo diagnóstico psicológico de los niños, pero también de aprendizaje, lo dice el doctor Jung, o más bien todo niño que tenga un diagnóstico psicológico y o de aprendizaje requiere
de educación individual, pues, todos. Entra en la categoría del adolescente que necesita y que requiere de educación individual. Pues, si tiene problemas de atención, si tiene problemas hablando de los niños, si tiene problemas de dispersión, de manejo de sentimientos y emociones, si tiene problemas de sueño, etcétera, es una señal para el doctor Jung inequívoca de que requiere de atención individual. Por supuesto, idealmente de una atención profesional o de un padre maduro. Pues. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo apoyar a nuestras hijas e hijos para que no sigan los retos y las prácticas violentas que se dan durante la adolescencia? ¿Qué se puede hacer desde las escuelas? Sí. Desde la escuela se pueden hacer muchísimas cosas, pues, por supuesto. Sería así interminable, ¿no? Hablar de lo que podrían hacer las escuelas. Pues, yo diría que en primer lugar, conocer muy bien y para ello enseñar a los maestros que trabajan en la escuela, conocer muy bien la psicología del adolescente, conocerla bien, a fondo, pues, conocer muy bien lo que significa el conflicto interno que viven los adolescentes. Hacer participar a los padres, pues, o motivar a los padres para que participen. Organizar eventos de transmisión de información y también de desarrollo de habilidades, pues, para los padres, más o menos la solución similar de la que hablé anteriormente. Y tener diálogos directos, individuales, pues, con los alumnos, por supuesto, en la medida que se pueda, pero también invitar a los padres para que tengan diálogos con sus hijos, pues, en lo individual. Y además de tener diálogos con sus hijos, que tengan actividades con sus hijos, pues. Y bueno, pues lo mismo en la escuela, ¿no? Hacer o organizar actividades en las que participen los hijos, vean, los alumnos. La escuela, a mi modo de ver, también tiene la responsabilidad de enseñar en base a valores morales. Pues, por supuesto los padres, ¿no? Pero la escuela también tiene esa responsabilidad. Y pienso que uno de los mejores métodos, o de los buenos métodos, yo no sé si es el mejor, pero de los buenos métodos para enseñar a los alumnos valores morales, no solamente se limita a transmitir lo que son los valores morales de manera conceptual, porque se podría quedar en un nivel teórico que realmente no enseña mucho, pues, o no le proporciona demasiado al alumno, sino organizar pláticas en grupos de alumnos con maestros para reflexionar sobre problemas que implican cuestiones morales. Y entonces organizar la discusión, la aportación de ideas, la aportación de principios por parte de cada uno de ellos, pues también de los maestros, pues, pero en forma de mesas de trabajo o de reuniones de trabajo que, a mi modo de ver, deja un aprendizaje mucho más grabado que la simple transmisión de la existencia de valores, pues, que se puede quedar, repito, a un nivel estrictamente conceptual. Más o menos. Muchas gracias, maestro. Tenemos una última pregunta y alguna solicitud de recomendaciones bibliográficas. La pregunta dice, ¿cómo se puede apoyar al adolescente para evitar el sentimiento de culpa por no haber podido apoyar en la pérdida del familiar en caso COVID?
Ok. Sí, sí, entiendo. El adolescente puede sufrir sentimientos de culpa creo yo que por un fallecimiento, una cosa así, pues, y que el fallecimiento se pudo haber debido a lo del contagio, pues, y que el adolescente puede pensar o sentir, pues a lo mejor yo fui el transmisor del contagio. Me estoy imaginando que esa puede ser la situación. Pues. Bueno, no creo que sea algo muy diferente. Pues, creo que habría que hablar con él y habría que facilitarle que exprese todo lo que siente interiormente, que hable de todo los pensamientos que atraviesan por su mente, de todas las imágenes que le cruzan y de cómo se imagina pues que él ha influido en esa persona y en el futuro, no solamente de él, sino de todo el entorno. Pues, en realidad, lo que estoy sugiriendo son diálogos tipo terapéutico, pues, de tener un acercamiento intenso pues, con él. Y efectivamente, yo creo que cargar con un sentimiento de culpa así en un joven de 18 años en este momento y para el resto de la vida probablemente es terrible. Pues. Entonces, sí pienso que habría que ayudarlo pues, con un acercamiento de este tipo. Muchas gracias, maestro. A continuación, las recomendaciones que nos piden y bibliografía para el tema. Nos comentan cómo se llama el estudio de Jesús Amaya y Evelyn Prado de 2005 y dónde lo podría conseguir. Sí, no es que sea de 2005, sino que se refieren a la generación de niños que nacieron en el 2005, a la que se le llama la generación I, que es pues, la generación actual que se están convirtiendo en adolescentes en este momento. Pues, ese libro, es este libro, y para el tema en general del que he estado hablando, pues hago varias recomendaciones. Recomiendo este libro de Jung. Bueno, en realidad no es de Jung, sino es de un autor que escribe sobre la vida de Jung. Es interesante porque se llama Anthony Stevens. Es interesante porque como escribe sobre la vida de Jung, también escribe sobre la adolescencia de Jung, cómo enfrentó y superó la adolescencia en su tiempo. Por supuesto, recomiendo este clásico libro que se llama El héroe de las mil caras. El autor es Joseph Campbell. Pues, repito, es un clásico. En mi opinión, es un libro que deberíamos de tener siempre en nuestra cabecera. Pues, habla de las etapas por las que pasa especialmente todo hombre a través de su proceso de desarrollo. Pues, y por supuesto, de las etapas de la adolescencia. Quizá no lo mencioné, pero una educación adecuada para un adolescente tiene la consecuencia de que ese adolescente le va a dar lugar al nacimiento del arquetipo del héroe dentro de él mismo. Es decir, en la medida que soluciona adecuadamente el conflicto interno, él se va a convertir en lo que llamamos un héroe para la sociedad, pues, que en todo caso corresponde a la siguiente etapa en su proceso de desarrollo. Otro libro que recomiendo es este volumen 9 de las obras completas de Jung, que habla detenidamente del arquetipo del trickster. También recomiendo
el volumen 17 de las obras completas de Jung, que habla de sistemas educativos. Habla de muchas cosas, pero también habla de sistemas educativos. Y bueno, por supuesto, los libros que hablan de la parte anatómica, de la parte fisiológica, como El cerebro masculino, junto con que es El cerebro femenino, la autora es la misma. Y bueno, para cuando terminen de leer estos libros, pues ya vamos a estar en otra etapa de la vida. Muchas gracias, maestro. También nos preguntan si habrá algún libro sobre la adolescencia que pueda compartir con mi hija de 13 años. Hay muchos libros sobre la adolescencia, pero del cerebro femenino, por supuesto que es un libro que se puede compartir, pues, porque incluso la autora aquí se refiere a una hija de ella adolescente, en la etapa de la adolescencia. Pues. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias por la información. Tenemos un último comentario que nos dice, Adolfo Perinat y su grupo de trabajo estudiaron a las adolescencias latinoamericanas durante la década de los 90, inicio de los 2000, para su obra Los adolescentes del siglo XXI. Sin embargo, ¿cree que los comportamientos que se encontraron con esa generación continuarán con las adolescencias actuales y futuras? Sí, a ver, algo que yo les comentaba antes. Cerca de la edad de los 12 años o 13 años, despierta una nueva personalidad a la que técnicamente yo le estoy llamando el arquetipo del trickster. Eso ha ocurrido en todas las épocas de la historia y en todos los lugares del mundo. La adolescencia no es una etapa privativa de una cultura, es una etapa que está incorporada a la naturaleza del ser humano, que se manifiesta en todos los lugares. Pues. Por supuesto que las manifestaciones de la adolescencia sí están influidas por las características de la cultura, pues, porque según la cultura ha sido la educación que los padres le dan a los niños, a sus hijos, pues sobre todo en la etapa infantil, pues según la cultura, lo cual significa que lo que es una norma adecuada en un lugar probablemente no es la misma norma adecuada en otro lugar. Eso hace que la educación esté muy ajustada a las características de la cultura y eso hace que las características del trickster tengan algunas manifestaciones diferentes, también ajustada a la cultura. Pues. Pero el despertar del trickster es universal y que se lleve a cabo en esa etapa de la vida también es universal. Muchas gracias. Y bueno, a nombre del programa Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, les queremos agradecer su participación, maestro, por compartir con nosotros todos sus conocimientos. Y a continuación voy a ceder la palabra a mi compañera Angélica Sigüenza, quien nos compartirá unas palabras de cierre. Adelante, Angélica, por favor. Muchas gracias, Alex. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. De parte del programa Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, agradecemos esta nueva contribución del maestro Luis José Obando para prevenir la violencia desde lo individual a lo colectivo. Como vimos hoy, la adolescencia es un proceso donde se da un conflicto interior entre la conciencia y la sombra de la personalidad. En esta etapa, si no se afronta lo que se tiene con la posición contraria, difícilmente se podrá elevar a un nivel superior. Por ello, es importante entender que muchos de los conflictos que los adolescentes tienen con los adultos, y en especial con sus padres, es una proyección de su conflicto interior. Entender esto permitirá tener una mejor comprensión de esta etapa y un mejor acompañamiento, sobre todo de los padres, una cercanía emocional y física, donde no los hagan sentir culpables ni amenazados. Este acompañamiento permitirá dejar de lado sentir que los hijos son conflictivos solo porque sí,
y por el contrario, entender esta etapa como un proceso de construcción de la personalidad. Muchísimas gracias, maestro, por su exposición, por las recomendaciones y las reflexiones que cada uno nos llevamos para con nuestros hijos, los adolescentes y padres con los que trabajamos y nosotros mismos. Sé que precisamente por las preguntas que nos hacían en el público, nos acompañan pues muchos servidores de los diferentes estados que trabajan tal vez con jóvenes, que trabajan con padres y que estos temas pues son de gran importancia para entender este tipo de procesos y también el acompañamiento. Creo que las recomendaciones que estuvo dando referente a cómo trabajar estos temas también desde la escuela serán de gran importancia para ellos. Muchísimas gracias. Del mismo modo, quiero agradecer la participación del equipo de prevención de la violencia, quien hizo posible la organización de este evento y de las 4 sesiones que ya hemos concluido. Y finalmente, como mencionaba, quiero agradecer al público tanto que nos acompaña vía Zoom como vía Facebook. Muchísimas gracias por haber estado presentes en esta videoconferencia y en las 3 que tuvimos anteriormente. El día de hoy damos por concluido el ciclo de videoconferencias, donde tuvimos la oportunidad de abordar los siguientes temas. El primero, conoce cómo el vínculo materno ayuda a los hijos y a las hijas a construir relaciones sanas. El segundo, descubre la importancia del padre en el establecimiento de límites para evitar conductas antisociales. El tercero, aprender cómo sobrellevar y asimilar la pérdida de un ser querido. Y finalmente, el día de hoy, acompaña adecuadamente el proceso de tus adolescentes. Les recordamos que estas videoconferencias quedan grabadas en Facebook y también en YouTube para que ustedes puedan consultarlas en cualquier momento y, si así lo gustan, poderlas compartir con otras personas que yo creo que serán de interés estos temas. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Luis José. De este lado nos acompaña también la maestra Berta, que aunque el día de hoy no le tocó la palabra, creo que es de mucha importancia porque estuvo en las 2 videoconferencias presente. Muchísimas gracias a los dos por todo su conocimiento y todas las reflexiones que nos pudieron compartir. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, maestro Luis José, maestra Berta. A continuación cedo la palabra a la coordinadora del programa Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, Guillermina Guevara. Adelante, Guillermina. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por participar en este ciclo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Luis. Un gusto y un placer llevar esto, compartir este conocimiento con todas las personas que nos acompañaron, y no me queda más que agradecer profundamente la participación de todos, agradecer el equipo, a Cris por llevar hasta los rincones más alejados de este país este conocimiento que es tan importante en estos momentos de nuestra vida. Un abrazo y gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Guille. Por nuestra parte, les agradecemos infinitamente por su tiempo, por estar con nosotros en este ciclo de videoconferencias, y nos despedimos cordialmente deseando que tengan una excelente tarde y que estos temas les sean de mucho apoyo para su vida cotidiana. Hasta pronto.